¿Se ve? Sí, doctor. Sí. Ya. Esto ya hemos visto los inconvenientes que tienen los indicadores epidemiológicos. Recuerden, falacia ecológica, perdón, variaciones en la base, asociaciones falsas, espurias y variaciones con denominadores pequeños, es decir, con poblaciones pequeñas. Bien, ahora vamos a ver qué indicadores tenemos de mortalidad. Tasa de mortalidad general. Esto ya lo hemos visto, recuerdan ustedes, en la fase anterior, solamente para recordar algunas cosas. Tasa de mortalidad general o tasa bruta de mortalidad, lo mismo, es cuando tenemos en el numerador el número de fallecidos y en el denominador la población general, multiplicado por 1000, ¿no es cierto? Entonces es un indicador epidemiológico, aparte de ser un índice demográfico, es un indicador epidemiológico importante, ¿no? Otro indicador epidemiológico de mortalidad es la tasa de mortalidad específica por causa. Recuerden, también lo hemos visto. Esto es el número de fallecidos por una causa partido la población total, igual que la anterior, población total y también por 1000. Luego tiene la tasa de mortalidad materna. Este es otro indicador importante y aquí más bien cambia el denominador. Si bien es cierto, el numerador es el número de muertes maternas debidas al embarazo, parto y puerperio. Recuerden acá, no interesa que el puerperio dure un día o 6 semanas, no interesa. Aquí es que sea la causa de la muerte debida al puerperio, por ejemplo, una infección puerperal. Pero si la persona se muere en el periodo del puerperio por un infarto cardíaco, eso no se considera, ¿no? Entonces, todas las muertes debidas a problemas del embarazo, parto y puerperio. Problemas del embarazo, no tiempo, sino a problemas del embarazo, parto y puerperio. Y en el denominador viene el número de nacidos vivos en un periodo determinado, que es un año. Todos estos son generalmente en un año. Y entonces acá más bien multiplicamos por 100.000, porque la tasa de mortalidad materna pues no es muy frecuente. Luego tenemos la tasa de letalidad de una enfermedad A. ¿Qué quiere decir? Que es, en el denominador irá el número de fallecidos de esta enfermedad en un periodo. Número de fallecidos de esta enfermedad en un periodo. Generalmente un año también. Y en el denominador va el número de enfermos de esa enfermedad, de la enfermedad A. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí no es lo mismo que mortalidad general. Recuerden, cuando hemos hablado de mortalidad general, estábamos hablando como un denominador de la población total, mientras que aquí solamente hablamos de los enfermos de esa enfermedad. Entonces, no confundir, por favor, letalidad con mortalidad general, ¿no? Entonces, recuerden bien, cuando hablamos de tasa de mortalidad por causa, no va en el denominador toda la población, sino solamente irá el número de enfermos de esa enfermedad en ese periodo, ¿no? Entonces, esto es lo que quería recordarles de estos de mortalidad, ¿no? Estos son indicadores de mortalidad y que tendrían que ser muy bien tenidos en cuenta. Bien, pasamos ahora a lo que es tasa de mortalidad neonatal. Entonces, aquí también tenemos que tener presente, ¿no?, las tasas que son importantes desde todo el punto de vista, ¿no?, porque ya nos expresan
mortalidad en un periodo de la vida. Entonces la tasa de mortalidad neonatal es aquella que se refiere al número de fallecidos neonatos, que son recién nacidos de 1 a 28 días. Esto es el numerador, y en un periodo determinado. Y en el denominador va el número de nacidos vivos, ¿no? En el denominador va el número de nacidos vivos durante ese mismo periodo. Entonces, es importante que tengamos eso presente. Tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad post-neonatal. Esta tasa de mortalidad post-neonatal se refiere al número de muertes a partir de los 28 días, pero no incluye las del año de edad. Es decir, va desde el 29 días de nacido hasta antes de cumplir un año. Entonces, es una parte, digamos, de la mortalidad infantil, porque la mortalidad infantil ya sabemos que es el número de muertes menores de un año entre el número de nacidos vivos en un periodo determinado. Entonces, miren, el periodo neonatal considera de 1 a 28 días. El periodo post-neonatal de 29 hasta antes de cumplir un año, ¿no es cierto? Y la mortalidad infantil de 1 hasta el año de vida. No exactamente el año, antes de cumplir el año de vida, o sea, un día antes, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos el periodo neonatal y el periodo postnatal, va a dar la tasa de mortalidad infantil. Ahora, hay una mortalidad proporcional también. Esta mortalidad proporcional se debe cuando queremos comparar dos mortalidades específicas. Por ejemplo, yo quiero comparar la mortalidad de tuberculosis con la de cáncer. Entonces tengo que considerar la mortalidad expresada para la tuberculosis, la mortalidad específica por tuberculosis, dividido la mortalidad específica por otras enfermedades. O lo que es mejor todavía es mortalidad por una causa entre todas las causas de mortalidad. Eso creo que ahí quiero aclarar bien esto. Entonces, tasa de mortalidad proporcional es cuánto de la mortalidad se debe a una causa, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que considerar en el numerador la tasa específica de mortalidad y en el denominador irá la tasa total de mortalidad. No sé si queda claro. O sea, vamos a repetir. Tasa de mortalidad neonatal es el número de el número de muertes de neonatos, es decir, aquellos niños que tienen entre 1 y 28 días. Partido el número de nacidos vivos en un mismo periodo, y eso lo multiplicamos por 1000, ¿no? Ahora, tasa de mortalidad postneonatal es aquellos muertos de 29 días hasta antes de cumplir el año de vida, entre el número de nacidos vivos también, y también por 1000 y en un periodo determinado que generalmente es un año. Y la tasa de mortalidad infantil, esa ya la conoce, es el número de fallecidos menores de un año dividido entre el número de nacidos vivos en ese periodo
o sea, en un año, y por 1000. Y la tasa de mortalidad proporcional es el número de nacidos por una, mortalidad proporcional es el número de fallecidos por una determinada causa, o sea, tasa de mortalidad específica por causa entre el total de fallecidos de esa misma población. Esto quiere decir es una proporción, porque hay también mortalidad razón de mortalidad, que eso se llama razón específica de mortalidad según causa. Entonces ahí el número de muertes asignadas a una causa específica en un periodo dado, eso es en el numerador. Y en el denominador el número de muertes debida a otra causa, ¿no? Puede ser de enfermedad, como les decía, relacionar tuberculosis y cáncer. Mientras que la mortalidad proporcional quiere decir relacionar muertes por cáncer entre todos los fallecidos, entre todas las muertes, por todas las causas. Bien. Ahora viene un tema sumamente interesante, que es ya medidas de morbilidad. Entonces, miren, hemos estado viendo, estos son medidas de mortalidad, todas estas tasas que hemos visto, y eso es mortalidad, que en parte lo hemos visto en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver lo que es morbilidad, y esto es diferente a lo que, mejor dicho, no lo hemos visto en el capítulo anterior. Entonces tienen que poner bastante interés. Y acá les presento una imagen que relaciona los dos indicadores más importantes de la morbilidad, y es incidencia y prevalencia. Esos son los dos más importantes, no los únicos, pero los más importantes. Y no sé quién se inventó realmente este gráfico, pero es muy, digamos, aleccionador, muy útil para explicar estos dos indicadores que son diferentes, incidencia y prevalencia. Miren, y el gráfico muestra lo siguiente. Aquí tenemos un depósito, ¿no? Un depósito, y este depósito recibe, acá en este caso agua, ¿no? Y acá hay un caño que está llenando al depósito. Ya, pero ¿qué significa? Entonces, cuando se presentan los casos nuevos de incidencia, se van acumulando en un depósito. Y entonces, el número de casos nuevos vendría a ser incidencia. Lógicamente que esto lo expresamos en un tiempo determinado. Es el número de casos nuevos en un periodo dado. Entonces yo voy contando uno a uno, cada gota es un caso. Voy contando cada caso, cuántos se han presentado en un periodo. Por ejemplo, si yo encuentro que he contado 20 casos en una semana, eso es incidencia por semana. Pues si he contado 200 o 300 casos en un año, eso es la incidencia en un año, ¿no es cierto? Son casos nuevos que no existían. O sea, son personas que por primera vez se enferman. Por eso se dicen casos nuevos. Entonces, eso es incidencia. ¿Y qué cosa es la prevalencia? Ya es un acúmulo de casos. Es el número de casos en un momento dado. Eso es prevalencia. Se llama prevalencia punto cuando es en un momento dado. Después vamos a ver qué diferencias hay. Pero lo que interesa es que la prevalencia es un acúmulo de casos. Y la incidencia es una frecuencia de casos nuevos, un llegar de casos nuevos. Entonces, vemos que este depósito, digamos así, tiene dos salidas. Una salida es la de los fallecidos y otra es los recuperados. O sea, los casos se van acumulando, eso es prevalencia, pero algunos se mueren, entonces ya no los puedo seguir considerando en la prevalencia. Y otros se recuperan de la enfermedad, ya no están enfermos en un mismo periodo. Entonces esos ya tampoco son considerados, ¿no es cierto? Entonces la prevalencia es una medida de volumen,
número de casos, mientras que la incidencia es una medida de velocidad, ¿no? Es número de casos por tiempo, es como cuando, por ejemplo, uno se va mollendo manejando su carro, entonces va a 100 kilómetros por hora. No dice simplemente a 100 kilómetros, dice 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque eso es velocidad, ¿no es cierto? Yo voy a 100 kilómetros por hora, esa es la velocidad. Y entonces en la incidencia también es una medida de velocidad. Son 100 casos por año. Esa es incidencia. ¿Se dan cuenta? Y la prevalencia no. Eso no es medida de velocidad, es medida de volumen. Y entonces cuando yo digo medida de volumen, digo, este depósito tiene 100 litros de volumen. Eso es punto, el número de casos en un momento dado. ¿Por qué en un momento dado? Porque como esto es, si bien es cierto es un depósito que más o menos puede ir cambiando su volumen. ¿Y cómo cambia? Si aumentamos la incidencia, ¿qué va a pasar? Aumenta la prevalencia, ¿no es cierto? Si aumentamos el número de fallecidos, baja la prevalencia. Si aumentamos el número de recuperados, también baja la prevalencia. Entonces, este valor está sujeto a 3 factores de la prevalencia, al número de casos nuevos que llegan, o sea, la incidencia, al número de fallecidos, la mortalidad, y también al número de recuperados. Es decir, aquellos que dejan de tener la enfermedad. Entonces esto también se va a ir moviendo, porque depende de estos 3 factores. Entonces, cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de casos que se presentan en un determinado tiempo, pero casos nuevos. No podemos considerar casos antiguos. La prevalencia, en cambio, sí considera casos antiguos, o sea, los que ya estaban acá y los nuevos que están viniendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un año, yo hago una determinación de cuántos casos de enfermedad de Chagas tenemos en Arequipa, por decir, durante el año. Y entonces les hago la serología. Y encuentro que hay 5.000 casos. Muy bien. Pero en ese año se pueden ir acumulando más casos de enfermedad de Chagas. Entonces va a ir aumentando. Pero como yo voy a medir en un momento dado, no me interesa ya tanto que fueron casos nuevos o casos antiguos. Todos los cuento. Y cuántos están enfermos en ese momento. En un momento. ¿Ya? Eso es importante. Este es un corte transversal. Esto se determina mediante un estudio transversal en este momento. Ahora, ¿qué significa en este momento? Digamos que yo voy a hacer la serología en toda Arequipa, pues el momento no puede ser hoy día, porque no voy a poder determinar qué se llama cuántos ha habido en este día, ¿no es cierto? Porque ponte 5.000 y yo no los voy a detectar hoy día los 5.000, detectaré a 200, pues mañana iré a seguir estudiando a encontrarlos más. Pero ese es que se llama el corte transversal porque solamente se mide a la población en una oportunidad. Eso es el tema, en una oportunidad. Mientras, para demostrar incidencia, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, tengo que partir de un estudio de corte, de inicio, y me diga quiénes en esta población están enfermos. Esos enfermos yo ya no los considero, ¿se dan cuenta? No tengo que considerar esos enfermos. Mientras que no los considero, y muy bien, solamente voy a considerar aquellos que están sanos, para ver cuántos de estos sanos se enferman en un periodo. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a utilizar, creo, un gráfico para poder que ustedes entiendan mejor esto, porque quizás esto es el punto más difícil del estudio de epidemiología
descriptiva. No, lo demás es sencillo. Acá es donde se producen las principales equivocaciones y entonces yo prefiero que quede claro lo que estamos mencionando. No importa que nos demoremos un poquito, pero va a tener que quedar muy claro esto. Que salió la imagen. ¿Se puede ver la imagen ahora? Por favor. Bueno. ¿Sí? No se ve, doctor. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Entonces, miren, cuando yo tengo, digamos así, este es un periodo, perdón, ay, caramba, vamos a estar medio chueco esto, bueno, este es un periodo, ¿no es cierto? Todo esto es un periodo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un caso acá. Empezó acá la enfermedad y terminó acá. Disculpen las líneas, pero esto está medio chueco y otro caso, digamos que lo tengo. Ya. Otro caso empieza acá y termina justo antes de empezar. ¿Ya? Pero hay otro caso que está acá. Otro caso empieza acá y termina acá. O sea, esto es un año, por decir, un año. ¿Ya? Un año. Y otro caso estará así. Otro por acá. Listo. De repente hay uno que cruza la barrera incluso. Ya está. Y después habrá otros acá. Acá. Recuerden que este es el punto de fin de, vamos a hacerlo así, fin de año, ¿no? Está feo esto, pero bueno. Entonces, este es el primer caso. Lo considero como caso nuevo para el año de estudio. ¿Qué dice? A ver qué me dicen. ¿Lo considero el 1 como caso nuevo para el año? A ver, tienen que ayudarme porque si no, no sale bien la clase. A ver. Alguien que conteste. No lo consideramos. El 2, Tampoco. tampoco. El 3, sí. ¿No es cierto? Sí. Porque es caso Sí. 9. 4, 5, También. 6. El 7, ¿qué dicen? ¿El 7 lo considero? Desde acá Yo creo que sí. se enfermó y terminó su enfermedad acá.
Entonces también lo consideramos, ¿no es cierto? 7. Pero el 8 no lo consideramos. ¿Ya? Entonces, la incidencia, ¿cuándo será? La incidencia será 1, 2, 3, 4, 5 casos del total de la población. Pero aquí yo tengo que hacer un estudio previo y ver cuántos enfermos habían. Ya estaban enfermos, o sea, detectar a todos estos casos. Y solamente voy a poner en este denominador la población, pero menos los enfermos, los que ya estaban enfermos antes a este punto. ¿Se dan cuenta? Menos los casos antiguos. Ese es el denominador para la incidencia. O sea, solamente de los sanos. En general, entonces, cuando yo hablo de incidencia, ¿qué es lo que va a poner? En la incidencia voy a poner número de casos nuevos, partido ¿qué? Número de población sana. ¿Listo? Y esto lo multiplico por 100. Listo. Esa es la incidencia. Entonces, número de casos nuevos, y en el denominador va el tamaño de la población, pero sana. Tengo que quitar. ¿Por qué? Porque si estos ya están enfermos, los que hemos mencionado aquí, estos ya estaban enfermos, no los puedo considerar nuevamente. ¿Se da cuenta? No puedo considerarlos porque ya estaban enfermos. Ellos no se van a poder enfermar nuevamente. Entonces, ellos ya se retiran de la población total. Entonces, número de casos nuevos partido del número de población sana. Otros le llaman a esto de población sana número de expuestos. Expuestos. También es válido. Número de expuestos. Entonces, número de casos nuevos partido entre el número de expuestos a la enfermedad. ¿Quiénes son los expuestos? La población menos los que ya estaban enfermos o que ya tuvieron la enfermedad en algún momento. ¿Listo? Bien, eso es para la... Sí, a ver, vamos a ver acá cómo le sacamos esto. Vamos a ponerle el borrador. Listo. Ahora vamos a ver cómo calcularíamos la prevalencia. ¿Ya? Esto que estaba feo lo vamos a borrar. Listo. Listo, ahora sí. Ya está. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso acá, sí, que viene desde acá hasta acá. ¿Ya? Vamos a hacerle acá se va para un lado. Ya, este es el fin. Pero hay otro caso que va así. ¿Ya? Y hay otro que demora un poco más. Listo. Y por repente acá hay uno que viene por acá. Entonces, ¿cómo calculo la incidencia? Perdón, la prevalencia. Hemos visto, en este caso para la prevalencia consideraríamos, vamos a considerar otro caso más acá. Ya está. Listo. Entonces, en la incidencia tendría que considerar el caso 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Entre el total de expuestos. Pero para la prevalencia, no. La prevalencia es en un momento dado. Por ejemplo, quiero calcular la prevalencia en este momento, donde está la línea punteada.
Listo. Entonces, en este punto yo quiero encontrar la prevalencia. Entonces, allí, esto sería prevalencia, sería el número de casos. ¿Cuántos casos consideraría entonces para la prevalencia en este momento? ¿Cuántos casos habría? Entonces, número de casos. Ah, perdón, vamos a agregar otro. Acá, por ejemplo, que empezó su enfermedad acá y sigue todavía, y acá también hay otro. ¿Listo? Listo. ¿Cuántos casos considero para la prevalencia? ¿Qué dice? 5, doctor. Muy bien. Entonces, arriba pondré en el numerador 5. Muy bien. ¿Y qué cosa voy a poner en el denominador? Población total. ¿Se dan cuenta? Todos. Expuestos y no expuestos. Porque estoy considerando todos los casos en ese momento. Eso se llama prevalencia. Pero esto se llama prevalencia de punto, como vamos a ver en un momento. ¿Listo? Entonces, es pues diferente considerar la incidencia que la prevalencia. Entonces, en este caso, para la incidencia, en este ejemplo que ya lo tenemos acá a la derecha, ¿cuántos casos consideraría? Incidencia, a ver qué dicen. ¿Cuántos considero para la incidencia? ¿Cuántos casos voy a considerar para la incidencia? En este ejemplo. En el ¿Cuántos? En este nuevo, en sí, este cuadro que están viendo acá. En ¿no? el cuadro. En este cuadro. ¿Cuántos casos voy a considerar? ¿Qué dicen? 5. 5, muy bien. Entonces, casi sería igual que para la prevalencia. Pero, ¿cuál es el denominador? ¿Será la población total? No. El número de expuestos. ¿Se dan cuenta? Por 100. Por 100. Y acá también la prevalencia, ¿no? También es por 100. ¿Se dan cuenta? No es igual. Listo. Entonces, ese punto es importante para que ustedes puedan entender lo que es incidencia y prevalencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor, sí. Me interesa que esto quede completamente claro. ¿Listo? Entonces, tenemos incidencia, número de casos nuevos partido número de población sana o expuestos, ¿no? Eso es incidencia. La prevalencia puntual es en un momento dado. Listo. Ahora, esto lo encuentran en cualquier libro, en cualquier, si quieren, le preguntan al señor Google y él les va a decir qué es incidencia y prevalencia. Listo. Lo que me interesa a mí es ir un poquito más. Es, ¿para qué me sirve uno u otro? ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo quiero determinar o tener un indicador de morbilidad de diabetes, ¿cuál creen que es el más adecuado? ¿La incidencia o la prevalencia? ¿Qué dice? La prevalencia. ¿Por qué? Porque cuenta tanto casos antiguos como nuevos y al ser una enfermedad crónica, tiene una larga data, creo. Sí, muy bien. El enfoque está perfecto. Tendría que ser prevalencia. ¿Por qué? Porque si yo voy a considerar incidencia, por ejemplo, en un año, ¿cuántos casos pues voy a tener de diabetes que se acumulan en un distrito, en una población determinada? De repente 2, 3 casos. ¿Y de cuántos? De toda la población. Imagínense dividir 2 entre la población que sean 300.000 personas. Entonces, me va a salir pues 0, 0, 0, 0, 0. No tiene sentido, ¿no es cierto? Mientras que como es una enfermedad crónica esta, se va acumulando los casos y en un momento dado yo puedo ver en la población general a un estudio y determino
Claro que no voy a estudiar todos, generalmente se hace un muestreo, pero me dice aproximadamente cuántos enfermos hay en un momento dado de diabetes. Listo. Y no se va a modificar mucho. ¿Por qué no se va a modificar este valor de prevalencia? ¿Serán muchos los que se mueren por diabetes? ¿Todos los días morirán un montón de diabéticos? No. ¿Se recuperan de la diabetes? ¿Qué dicen? Una persona que es diagnosticada de diabetes, de acá 6 meses ya no tiene diabetes, ¿qué dicen? ¿Es posible? No. No, ¿no es cierto? No. Entonces, no va a variar esto mucho, este valor que yo obtenga en un momento dado. Entonces, para las enfermedades crónicas, yo prefiero utilizar prevalencia. Mientras, si fuera, por ejemplo, casos de cólera, de diarrea, ¿puedo utilizar prevalencia? ¿Qué pasaría si yo utilizo prevalencia para un caso así de diarrea que mata rápidamente o se recuperan? Entonces, ¿dónde estaría este valor de acá? Porque este es el nivel de los casos. Estaría acá abajito, ¿no? Y que apenas viene uno, o se muere o se recupera, o se muere o se recupera. Entonces, el valor que voy a tener acá, el valor de volumen, el número total de casos en un momento dado va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque rápidamente se muere o se recupera. Y por más que sea muy rápido esto, igualito se van a perder. Entonces el valor de la prevalencia no sirve. Más importante es saber con qué velocidad se están presentando estos casos nuevos. Entonces, para las enfermedades agudas es preferible utilizar la incidencia. ¿Está claro? Entonces, incidencia, medida de flujo, de velocidad. Prevalencia, medida de volumen. ¿No es cierto? La incidencia considera casos nuevos nada más. La prevalencia considera casos nuevos o los casos, los que haya nuevos o antiguos, pero en un momento dado. Por ejemplo, este sería un caso antiguo, ¿no es cierto? Porque ya se enfermó antes del periodo en el que estoy estudiando. Este también sería un caso antiguo. Pero este es un caso nuevo. Y este es un caso nuevo y este es un caso nuevo. Pero para la prevalencia, miro en un momento dado. No me interesa cuándo empezó, cuándo terminó, sino que en ese momento estaba enfermo. Eso es prevalencia. Y la incidencia solamente considero aquellos que han empezado la enfermedad en un periodo determinado. Por eso le dicen casos nuevos, los que aparecen en el periodo que estoy estudiando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque de ahí es donde aparecen una serie de conceptos que son importantes. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces creo que queda claro lo de prevalencia e incidencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Entonces, vamos a detallar algunos valores. Por ejemplo, la prevalencia de punto es lo que les he enseñado en un momento dado, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo prevalencia puntual o de punto, representa la medición en un momento dado. Eso es lo que hemos mencionado hace un momento. Pero hay la prevalencia lápsica o de periodo, que considera los casos detectados en un periodo de tiempo. Entonces, miren, si regresamos a nuestro esquemita, el número de casos en un momento dado, o sea, prevalencia puntual, serían 5 casos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer prevalencia lápsica para este año, todo el año? ¿Cuántos casos tendría para la prevalencia lápsica? A ver, cuente, por favor. ¿Cuántos casos tendría que considerar el numerador para la prevalencia lápsica? 7. 7, muy bien. Entonces sería 1, 2,
3, estos dos son antiguos, pero los considero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 casos van a estar en todo este periodo. Es como que yo hago un corte transversal de un año. Todos estos entran al estudio. Esto no, por supuesto, este no entra. Y si habría otro por acá, tampoco lo considero, está fuera. Pero en este periodo, que es un año, tengo 7 casos para la prevalencia lápsica. ¿Y entre qué valor voy a dividir? Entre la población total igual. Entonces ya no es 5, sino 7. Entonces la prevalencia puntual, 5. En el numerador, población total por 5. Prevalencia lápsica, 7 por población total por 5. ¿Está claro? Entonces esto es lo que se llama prevalencia lápsica o de periodo. Entonces diferenciar lo que es prevalencia de punto con prevalencia lápsica. Entonces, prevalencia lápsica considera los casos detectados en un periodo de tiempo. La prevalencia puntual representa la medición en un momento definido, en un momento dado. Un corte transversal puntual. El otro es un corte transversal, pero de periodo. Por eso se llama prevalencia lápsica. Lápsica viene de tiempo, de un lapso o de periodo. ¿Listo? Bien. La incidencia acumulada y la incidencia y la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Entonces, dos tipos de incidencia. Y los vamos a ver acá. Incidencia acumulada. Refleja la expansión de una enfermedad en un tiempo determinado. Se calcula dividiendo el número de casos aparecidos en un periodo entre el número de personas que están libres de la enfermedad al inicio del periodo. Es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, si repetimos acá, sería nuestra incidencia acumulada, sería esta. 5 casos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 casos en un periodo dado, partido los expuestos por sí. Pero, ¿qué quiere decir tasa de incidencia o densidad de incidencia? Es la relación entre el número de casos nuevos a lo largo de un periodo concreto, ahí está igual que el anterior, y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos a lo largo del periodo que se especifica. Es una tasa porque el denominador incluye la unidad de tiempo. Las unidades en que se mide esta tasa son, por tanto, casos de enfermedad por cada persona año. Entonces esto es diferente. Y esto algo les dije, pero no quise insistir en ese tema, porque es un tema complejo. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hacer que, digamos, en un estudio para la tasa de incidencia o densidad de incidencia, vamos a colocar este ratito, vamos a listar nuevamente esto acá. Entonces, si yo tengo, digamos, acá un periodo, ¿no es cierto? Ahí está, el periodo. Y acá el periodo, listo. Esto es un año. Listo. Entonces, lo que pasa es que yo tengo acá, por ejemplo, vamos a ver, 1, 2, 3, acá, empieza acá, o mejor dicho, empieza acá y termina allá. Acá te empieza, termina acá. Acá empieza y termina acá. Acá empieza, termina acá. Digamos, hay otro caso acá. Y otro caso acá. Lógicamente acá puedo tener otros casos, ¿no es cierto? No hay problema. Listo. Entonces, ¿cuántos consideraría para mi incidencia acumulada? ¿Qué hice? 5. Muy bien. Entonces, podríamos poner acá incidencia igual 5. ¿Entre qué? El número de expuestos, ¿no es cierto? Expuestos por 100. ¿Cuántos son los expuestos? Tengo que ver cuánto es la población. Acá tengo que poner la población total. ¿Ya? Y le quito ¿qué? Los enfermos, menos los enfermos. Listo. Esto es, aquí al inicio de este periodo considero ese punto. Listo.
Pero la tasa de incidencia voy a considerar también lo mismo, 5. Pero ¿entre quién? Personas o personas año. ¿Ya? Personas año. Entonces, ya no es toda la población expuesta. Tendrían que ser expuestos, sí, pero tengo que considerar, por ejemplo, una persona empieza acá la enfermedad, acá empieza el periodo, yo acá tenía 100 personas, ¿ya? Y una de ellas viene acá y se me muere acá. Digamos que esto es la mitad, medio año. Vamos a ponerle un poco más hasta acá. Ya esto no vale. Listo. Entonces, a esta persona la voy a considerar como una persona expuesta, como uno, porque habrá otros que vienen desde acá, ¿no es cierto?, todo el año. Muchos habrá así. Entonces, esta sí es una persona año completa. Pero esta otra será, ¿cuánto? Será 0.5 persona año. ¿Se dan cuenta? No puedo considerarla pues todo un año, porque yo no le he seguido todo el año para considerar la tasa de incidencia. Solamente le he podido seguir un año. O puede ser otro que no se murió, pero que de repente se fue de la población, se fue y que se llama a otro lugar. Yo no sé si va a enfermarse en este periodo, porque el que se murió no quiere decir que se murió de la enfermedad que estoy viendo, puede haberse muerto de otras enfermedades. Y ya no lo he podido seguir, porque si no se hubiese muerto, de repente se enfermaba acá, y eso no lo puedo saber. ¿Queda claro? Entonces yo no puedo saber qué pasa en este periodo de estos dos tipos, acá hay dos tipos, que no los puedo considerar. Entonces, si son dos de todos, entonces serán los expuestos menos 2. O mejor dicho, considerar a cada uno según el tiempo que sigue. De repente uno llega hasta acá y de ahí se va de la población. Entonces ese será 0,75 persona año. O si es acá un décimo, 0.1 persona año. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por favor, si no está claro, me pregunta. A ver, por favor, contesten. Sí está claro, doctor. Ya. Entonces, la tasa de incidencia o densidad de incidencia tiene el mismo numerador que la incidencia acumulada, ¿no es cierto? Pero el denominador cambia porque es personas año. Entonces, ahora sí se puede entender perfectamente lo que habíamos dicho, ¿no?, en relación a la definición. Si ustedes están viendo acá, es la relación entre el número de casos nuevos a lo largo de un periodo concreto y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos, suma de periodos de riesgo. Por ejemplo, es 1 si es todo el año, 0,5 si es medio año, 0,75 si es 3/4 de año, 0,25 si es un cuarto de año, 0,10 un décimo de año, etc. Entonces, a lo largo. Entonces voy a sumar todos esos periodos de riesgo porque solamente se considera el periodo de riesgo aquel tiempo que ha estado expuesto. Si ya se fue a vivir a otro sitio, yo no lo voy a ver y además ya no esté expuesto a los problemas que tiene toda esa población porque ya cambió de lugar. Y si se murió, pues lógicamente tampoco va a estar expuesto, ya está en otro mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el denominador incluye la unidad de tiempo, por eso dice persona año. No es todos igual. Cada persona, cuánto tiempo del año estuvieron. Entonces, eso es tasa de incidencia o densidad acumulada. ¿Ya? Entonces, mire, prevalencia de punto,
en un momento dado, prevalencia lápsica que considera todo el periodo, pero siempre en ambos en la población total para la prevalencia. Mientras que la incidencia es el número de casos nuevos, pero entre el número de expuestos considerados en promedio, porque no todos de repente estaban completos. Eso es incidencia acumulada. Se supone que yo empiezo acá con 100 personas, bueno, ya voy a ver, se presentaron 1, 2, 3, 4, 5 casos, 5 de 100, ese 5%. Eso es incidencia acumulada. Pero la tasa de incidencia o densidad de incidencia es estos 5, pero entre el número de personas año que han hecho el periodo de un año, o sea que no han podido quedarse a la mitad. Ahora, cuando yo quiero hacer cálculos muy precisos, tengo que utilizar la incidencia acumulada, no la incidencia acumulada, perdón, la tasa de incidencia, no la incidencia acumulada, porque esto puede tener fallas en muchos casos. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos otra, es la tasa de ataque. La tasa de ataque no es sino otra forma de encontrar es una tasa de incidencia, digamos así, ¿ya? Es una tasa de incidencia como cualquier otra tasa de incidencia, pero considera el número de casos nuevos de una enfermedad determinada durante un periodo específico. Esa es una tasa de ataque, número de casos nuevos en una enfermedad determinada durante un intervalo específico de tiempo. Y en el denominador la población total expuesta durante el mismo periodo. Ustedes me dirán, pero eso es una tasa de incidencia. Sí, es una tasa de incidencia. Lo que pasa es que estas tasas de ataque generalmente se dan por una causa específica. Por ejemplo, puede ser por edad, por raza, por sexo, por nivel socioeconómico. Entonces yo quiero decir, encontrar la tasa de incidencia, que vendría a ser, mejor dicho, la tasa de ataque del COVID-19 por sexo. Entonces quiere decir que voy a determinar cuál ha sido el ataque, si es igual en hombres o en mujeres. ¿Se dan cuenta? Esa es una tasa de incidencia que ya está específica para un grupo de la población. La tasa de incidencia o densidad de incidencia o la incidencia acumulada son valores que se refieren ya a toda una población completa. Pero la tasa de ataque está referida a un grupo en especial, ¿no? Es decir, puede ser raza, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, nivel socioeconómico, ya tiene una particularidad. Vendría a ser como una tasa de incidencia específica para algo así. Así como tenemos tasa de mortalidad específica, la tasa de ataque sería una tasa de incidencia específica por algún detalle, por algún factor. Como digo, puede ser la edad, el nivel de educación, cualquiera de esos factores me determina considerar una tasa de ataque. Y generalmente son para considerar esto es igual que la incidencia, son los casos que aparecen nuevos en el periodo. ¿Listo? Entonces, tasa de ataque es una tasa de incidencia, pero específica por algún factor importante. Es lo mismo que la incidencia, pero por un factor. Ahora, tasa de ataque secundario. La tasa de ataque secundario, eso es interesante calcularlo, sobre todo en enfermedades infecciosas. La tasa de ataque secundario se refiere al número de casos de contactos. Tasa de ataque secundario. Ese es el número de casos nuevos, pero en personas que han sido infectadas por otras. Esa es tasa de ataque secundario. Por ejemplo, en una casa
yo puedo tener, esto me indica la velocidad o la capacidad de transmitirse la enfermedad de persona a persona. Por ejemplo, yo encuentro la tasa de ataque de COVID, ¿no es cierto? Muy bien. O la tasa de incidencia de COVID, que es lo mismo. Y ya tengo tal, ¿no? Pero, si yo quiero determinar la tasa de ataque secundario, solamente tengo que considerar los casos secundarios. ¿Quiénes son los casos secundarios? Los que se infectaron a partir del caso primario. Entonces, ¿quién es el caso primario? El que vino a la familia. En la familia hubo un caso primario, digamos el adolescente que se enfermó o un joven que se enfermó. ¿Y cuál es la tasa de ataque secundario? Ahí ya solo considero, ya no al joven, sino considero a los dos abuelitos que se murieron o que se enfermaron por COVID-19. Acá es enfermedad, no es mortalidad. Que se enfermaron por COVID a partir de ese joven que trajo la enfermedad a la vivienda. Entonces, cuando yo considero solamente casos secundarios, ya estamos hablando tasa de ataque secundario. ¿Está claro? Esto es importante para algunas enfermedades, sobre todo infecciosas, como COVID, como tuberculosis, ¿no? Que una persona estaba enferma con tuberculosis, llevó la enfermedad a la familia y empezó a transmitir o transmitió la enfermedad a otros miembros de la familia. Esos son casos secundarios. Son aquellos que se enfermaron a partir de un caso primario. Y entonces, cuando la tasa de ataque secundario es alta, ¿qué dirían ustedes? ¿Es una enfermedad muy transmisible o no? ¿Qué dicen? Si la tasa de secundario es muy alto, entonces, ¿qué voy a decir? 2 veces, 3 veces la tasa de ataque inicial, entonces significará pues que la transmisión es muy alta, porque de uno se infectaron 3, 4. Esa es la tasa de ataque secundario. ¿Queda claro todos estos conceptos? ¿Alguna pregunta de todos estos conceptos? ¿No hay? Bien, entonces ya esto es lo que hemos visto: prevalencia puntual, prevalencia lápsica o de periodo, incidencia acumulada, tasa de incidencia o densidad de incidencia, ¿no? Que es la que le he puesto en negrita porque es con la que se hacen mejor los cálculos. Y ya está. Vamos a ver ahora indicadores, o sea, hemos visto indicadores de mortalidad, hemos visto indicadores de morbilidad, todas estas incidencias y prevalencias, tasas de ataque. Esos son indicadores de morbilidad. Ahora vamos a ver indicadores de servicios de salud. Como hemos visto, la epidemiología proporciona datos que son interesantes para los servicios, para la gestión, para la administración de los servicios de salud. Entonces, es necesario que uno tenga presente que podemos apoyar desde el punto de vista epidemiológico a los servicios de salud. Y entonces, ¿cómo los podemos apoyar? Dándoles indicadores que les sirvan para la gestión. Y estos indicadores son de 3 tipos: de estructura, de proceso y de resultado, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos sistemas? Cuando hablamos de sistemas ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, existe si queremos hacer un esquemita, podemos hacerlo para que quede más claro esto. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hemos puesto acá una cajita, ¿no es cierto? Esta es entrada. Entrada. También le llama en inglés el input, o sea, el ingreso.
Luego acá tenemos toda una caja negra que sería proceso. Y esto, y luego acá tenemos una caja también de salida y que vendría a ser resultado. Resultado o salida también, salida o también el output en el inglés, así se utiliza. Y esta sería de entrada, ¿no? Entrada, input o resultado o salida o si quieren poner el ingreso también, ¿no? Entrada o ingreso. Bien, y este es el proceso. Entonces, como indicadores de los servicios de salud, a esto le llaman estructura, ¿ya? Estructura. Esto le llaman estructura, o sea, la puerta de entrada. Y a esto le llaman resultado. Esto lo subrayamos. Resultado. Y a esto le llaman proceso. Entonces, para los servicios de salud vamos a tener unos indicadores de estructura, de proceso y resultado. En la estructura, no estoy diciendo infraestructura, porque infraestructura es, digamos, la parte inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, locales, etcétera, es consultorios, hospitales, eso es infraestructura. Acá estamos hablando de estructura. Y entonces, en lo que es estructura, tenemos pues lo que es accesibilidad. Estos son indicadores de estructura. ¿Qué significa la accesibilidad? Es la posibilidad o la posibilidad que tiene el poblador, el usuario, de poder ser atendido en un servicio de salud. Y entonces podemos hablar de una accesibilidad geográfica. ¿Cuándo? Si, digamos, una persona tiene un servicio de salud donde puede ser atendido, pero vive a 3 horas de camino porque no hay carretera, o 5 horas de camino, etcétera, o 1 hora en movilidad, en un carro, etcétera, o de repente 3 horas en lancha. Entonces su accesibilidad es mala, ¿no es cierto? Esa es una accesibilidad pésima. Pero si una persona tiene el centro de salud al frente de su casa, su accesibilidad será pues fabulosa, ¿no? Excelente. Si ponemos si queremos cuantificar esta accesibilidad, diríamos como máxima 10, mientras que el otro tiene pues una accesibilidad de 4, de 3, de 1 de repente. Entonces, eso es accesibilidad geográfica. Generalmente en la costa la accesibilidad es mejor. ¿Por qué? La geográfica me refiero. Es mejor porque alrededor de una población, varios asentamientos humanos tienen su centro de salud y que son cuadritas que tienen que caminar para ir al centro de salud, porque la gente se conglomera en la costa. Sin embargo, en la sierra, no tanto. Algunos sitios sí, pero generalmente no, porque las viviendas están en un cerro, otro cerro, muy lejos, y el centro de salud pues, está en el poblado más grandecito, pero no toda la gente vive ahí. Y en la selva es peor, porque en la selva viven en las comunidades, por aquí, por allá, muy alejados, y entonces la accesibilidad geográfica es pésima en la selva. Otro tipo de accesibilidad es la económica. Digamos, una persona puede tener una accesibilidad geográfica fabulosa, vive al frente del centro de salud, pero es probable que le pidan un costo por la consulta médica. Y ese costo de repente, digamos, es 10 soles. Pero para esa persona que vive al frente de la posta, de repente 10 soles le significa no almorzar ese día. Entonces no tiene accesibilidad económica. Y
prefiere aguantarse la enfermedad y no ir a la posta que está al frente porque le van a cobrar. Eso es accesibilidad económica, ¿no? Y de repente hay uno que vive muy lejos, pero tiene dinero y viene y se hace atender. Entonces no hay una relación exacta entre la accesibilidad geográfica y la económica. Esto de la accesibilidad económica se ha mejorado notablemente con lo que es el SIS, que el SIS para la gente pobre le cubre gran parte de sus problemas de salud, ¿no? Entonces, la accesibilidad económica, ¿para qué? Con el SIS ha mejorado notablemente. La geográfica ha mejorado con la instalación de centros de salud, postas periféricas, porque antes era puro hospital y entonces no era buena la accesibilidad geográfica. Entonces ha mejorado también, pero no del todo, porque siempre hay poblaciones lejanas. Luego hay otro tipo de accesibilidad, es la cultural. Digamos que una persona vive al frente del servicio de salud, de un centro de salud. Tiene dinero para pagar la consulta, para pagar los medicamentos, los análisis, etc. Pero no va al centro de salud. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Y entonces se va, por ejemplo, a hacerse atender a la farmacia, o se va al curandero, ¿no? Al chamán, y entonces no va al centro de salud. Entonces ese centro de salud tiene un problema de accesibilidad cultural que tiene que mejorar. Entonces dar mejor imagen, entonces ya tiene que mejorar por ese lado. Entonces miren, hay muchas otras formas, estoy poniendo solo las más comunes. Entonces estamos hablando de la accesibilidad que es geográfica, que es económica y cultural, y que nosotros le podemos dar la información de cómo es su accesibilidad geográfica, cómo es su accesibilidad económica, cómo es su accesibilidad cultural, y entonces le podemos decir que solamente tienen una muy buena accesibilidad geográfica el 10% de la población, accesibilidad económica el 30% y accesibilidad cultural de repente el 5%. Entonces tiene que mejorar eso su centro de salud. O sea, el centro de salud no es simplemente para recibir personas. La idea, la política es de los servicios de salud, ir a buscar a la gente para que entren a los programas de salud que tienen el Estado. Entonces, esto es importante. Entonces, el primer punto de los indicadores de estructura, accesibilidad. El segundo punto es la disponibilidad. Y es la cantidad de recursos dividido entre la población. Entonces, por ejemplo, médicos por 1000 habitantes, ¿no? O enfermeras por 1000 habitantes, o odontólogos por 1000 habitantes, etc. Para ver qué disponibilidad de recursos, qué cantidad de recursos de acuerdo proporcionales a la población tenemos para brindar la atención. Y entonces, algunos consideran que debe haber un médico por cada 8.800 personas, otros dicen hasta 1000, pero eso es lo que debemos tener. Pero de repente hay en unos lugares un médico por cada 5.000 habitantes, es decir, faltarían cuatro médicos más, ¿no es cierto? O a veces en Lima, en el centro de Arequipa, tenemos 10 médicos por 10.000 habitantes. O sea que nos está sobrando 9 médicos. Eso es los problemas de concentración de los médicos en las grandes ciudades. Entonces, tenemos que mejorar eso. ¿Cómo podemos mejorar? Hay dos cosas: mandar a la gente que está trabajando en la ciudad a la periferia. Es un poco difícil. O contratar nuevos médicos para esas zonas, darles incentivos, ¿no es cierto? Y eso se ha producido en políticas anteriores del Estado, en el que, por ejemplo, un médico de zonas periféricas ganaba mucho más que un médico de un centro de salud en la ciudad de Arequipa. Y a veces era tan importante, por ejemplo, los médicos que se encuentran cerca de la frontera ganaban mucho más, una bonificación que casi era otro sueldo. Entonces la gente o los profesionales tratan, bueno, por cuestiones económicas se van a trabajar a esos sitios. Entonces, de alguna manera hay que compensar
el sacrificio que hacen los profesionales de la salud cuando se van lejos de la ciudad, dejando a veces a la familia, y que van a servir a la población periférica, ¿no? Bien. El otro indicador es la adecuación. Y entonces la relación entre los recursos y las necesidades reales de los usuarios. Entonces, si yo necesito más médicos y tengo pues pocos médicos, quiere decir que esa adecuación es mala, ¿no? Entonces tengo que adecuar. Sí, por favor, cierren los micros, no me dejan. Los puntos que contemplan es depurado plan. Convocatoria a referéndum para cambiar la Constitución. Ya. Entonces, esta adecuación establece la relación entre los recursos y las necesidades reales, porque a veces por la accesibilidad hay muy poca gente. Yo no voy a poner 10 médicos y la gente no va a los centros de salud. Primero, tengo que mejorar la accesibilidad, tengo que la accesibilidad económica, cultural. Por ejemplo, con el SIS, ¿qué voy a hacer? Voy a mejorar la accesibilidad económica. Entonces voy a tener más pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mi número de recursos, médicos, enfermeras, obstetrices, etc. Eso es entonces accesibilidad, con disponibilidad y adecuación. Pasemos a lo que es indicadores de proceso. Aquí los indicadores de proceso, ya no estamos ya en el ingreso, en la entrada, sino ya estamos en el proceso, en esa caja negra que me dice qué se está haciendo, qué se está desarrollando dentro de esa caja que hemos visto que es proceso. Y entonces yo puedo medir eso, lo que sucede en esa caja que se llama proceso, qué es lo que está sucediendo ahí, y puedo medirla. Y esos son indicadores de proceso. Por ejemplo, el volumen de actividades. El volumen, o sea, ¿cuántas consultas? Entonces yo tengo recursos, muy bien. Puedo tener mis 2 médicos de planta, muy bien. Entonces estoy esperando ahí para atender. Pero si no viene, no voy a tener ninguna consulta, ningún paciente. Entonces el volumen de actividades baja. Entonces yo tengo que saber por qué no vienen los pacientes, si ahí están los médicos. O de repente yo tengo solamente 2 consultas al día, pero ¿por qué se debe eso? Es que usted tiene solo un médico y no cubre todas las necesidades. Hay gente que viene pero ya no alcanza cita, entonces tengo que aumentar el número de recursos, ¿se dan cuenta? Entonces esto de volumen de actividad también me sirve para corregir lo que está sucediendo en el servicio de salud. Y tengo que ver cuántas consultas hay, cuántos partos hay, cuántas vacunaciones se hacen en un periodo determinado. Bien. Luego, otro indicador de proceso es el uso. Y esto es intensidad de uso o extensión de uso. Cuando hablo de intensidad de uso, es cuando hablo del promedio de servicios recibido por usuario. Generalmente se habla en un año. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la intensidad de uso es 2 en el servicio de pediatría, yo tengo que entender que cada niño en promedio se atiende 2 veces, ¿no es cierto? Porque de repente, digamos, si yo tengo 2 pacientes, digamos así, 2 pacientes en el año en pediatría, esto es una suposición solo para explicar cómo se calcula la intensidad de uso. Entonces tengo 2 pacientes. Uno ha ido una sola vez durante todo el año. Y el otro ha ido 3 veces. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la intensidad de uso? Tengo 4 atenciones de 2 usuarios, 2 atendidos y 4 atenciones. Eso me significa intensidad de uso 2. ¿Se entendió?
A ver, pongo otro ejemplo. Digamos que tenemos 2 atendidos en el año. Y digamos 4 atendidos en el año. ¿Ya? Para que sea un poquito más complejo. 4 atendidos en el año. Uno de ellos se ha atendido una sola vez. ¿Listo? El segundo se ha atendido 2 veces. El tercero se ha atendido 3 veces. Y el cuarto se ha atendido 4 veces. ¿Cuál es la intensidad de uso? ¿Qué dice? A ver, ¿quién calcula? Repito. El primero se atendió una vez. El segundo se atendió 2 veces. El tercero se atendió 3 veces. Y el cuarto se atendió 4 veces. Entonces, yo tengo ¿cuántos atendidos? Solamente son 4, ¿no es cierto? ¿Y cuántas atenciones habría? Si sumo 1, 2 y 3 más 4, tengo 10 atenciones. Entonces, ¿cuánto es la intensidad de uso? ¿Qué dicen? ¿Están entendiendo o no? Si no se entiende ahora, no se va a poder entender después, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Qué dicen? La idea es que quede claro esto. ¿Podría ser 2.5? Perfecto. 2.5 es la intensidad de uso. O sea que se entienden en promedio 2.5. Tenemos 2.5 atenciones en promedio. Esa es la intensidad de uso. ¿Ya? Muy bien. La extensión de uso más bien es diferente. Es la proporción de la población que hace uso de los servicios de salud. Digamos, si yo tengo una población de 100 personas, y de esas 100 personas, los que acuden al centro de salud solamente son 10, que ya son conocidos, son 10 que siempre vienen. Los demás nunca han venido al servicio de salud, o por lo menos en un año nunca han venido. Entonces, esa extensión de uso será el 10%, ¿no es cierto? Porque de las 100 personas que están en la comunidad, solamente 10 vienen a hacerse atender en un periodo determinado. Entonces yo calculo, es fácil de calcular. Mi población, por decir, es 10.000 personas. Ya está, 10.000 personas. Y veo cuántos han atendido. Entonces he atendido a 100 personas en ese año. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? De los 10.000, solamente 100. Entonces será 1%, el 1%. O sea, nada más. Eso es la extensión de uso. Muy bien. Veamos ahora cuál es la utilización. Utilización es el recurso utilizado del recurso disponible. Entonces, ocupación cama año. Si yo tengo en mi hospital 20 camas, entonces tendré 20 camas año, ¿no es cierto? Eso va por, digamos, en el denominador. Y en el numerador, ¿cuántas camas se ocuparon? Se ocupan generalmente en promedio, digamos, 15 camas. Entonces, mi utilización es 15 de 20. Ese es entonces, si yo divido, es 7.5, 75%, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón, dije, de las 20 camas, 10 camas se utilizan, o 15 camas, ya también 15 es 75% de utilización. Eso es utilización. Productividad. Productividad es el número de servicios alcanzados según los recursos disponibles. Entonces, por ejemplo,
si yo quiero saber cuál es la productividad de un médico. Un médico en promedio debe atender 4 pacientes por hora. Eso es lo establecido, 4 pacientes por hora. Entonces, si eso sucede y tengo un médico y tiene 4 pacientes por hora, ya puede ser su productividad, 4 consultas por hora. Pero puede ser que este médico no tiene pues todo y solamente tiene 2 consultas por hora. Ah, muy bien. Entonces, su productividad es 2 consultas por hora médico. Hora médico disponible. Entonces, tengo que dividir, por ejemplo, pueden ser 2 médicos o 3, y entonces tengo que dividir el número de consultas entre los 3 médicos. Y eso me da el número de consultas por hora médico disponible. Por hora, estoy hablando de 4 atenciones por hora. Si fuera lo correcto, sería 4 atenciones por hora médico disponible. Ah, ya, muy bien. Si tengo 3 médicos, quiere decir que he atendido 12 pacientes por hora. ¿Se dan cuenta? Si solo tengo un médico, pero he atendido, que un médico debe trabajar 6 horas, de 6 horas, 4 horas debe ser para la atención de pacientes, entonces un médico me puede atender 4 por 4, 16 pacientes. Eso es lo que debe atender. Entonces, eso sería 4 consultas por hora médico, ¿no es cierto? Pero si el médico está 4 horas y en esas horas me atiende pues a 32 pacientes, quiere decir que en una hora se atendió 8 pacientes. Y entonces su productividad es 8 consultas por hora media. ¿Está claro? Que es diferente del rendimiento. El rendimiento es de los servicios alcanzados entre los recursos utilizados. Y aquí sí es consultas hora médico efectivas. Entonces, cuando yo estoy hablando de productividad, es un estándar, ¿no es cierto? Este es un estándar que lo determina el servicio o lo determina el Estado. ¿Cuántas consultas hora médico tengo disponible? Entonces, servicios alcanzados entre recursos disponibles. ¿Cuántos médicos tengo? Allá puedo atender tantos pacientes. Pero el rendimiento es cuando ya los servicios son alcanzados, pero de los recursos utilizados. Entonces, acá es consulta por hora médico efectivo. Entonces, ¿cuánto en realidad está rindiendo el médico? ¿Entienden? Entonces, yo les estaba haciendo el ejemplo, pero lo que quiero decir es que la productividad es con recursos disponibles. Tengo 2 médicos, entonces cada médico debe atender 4 pacientes por hora. Pero como son 2, entonces mi productividad es 8 consultas por hora médico. Porque tengo 2. Ahora, pero de repente no están alcanzando todo el servicio, o sea, no están atendiendo todo. Entonces de repente estoy atendiendo 2 consultas por hora médico. Eso es lo que en realidad sucede. Entonces, la productividad es un estándar y el rendimiento es una realidad. Quizás esa es la diferencia. Productividad es un estándar que está establecido y el rendimiento, o sea, la productividad es el estándar y el rendimiento ya es lo real que ha sucedido en cada centro. Y finalmente la calidad. La calidad es en el sentido de qué manera se está rindiendo el trabajo, ¿no? Si todo está funcionando de acuerdo a los estándares establecidos. Eso es calidad. Y eso se mide con estándares, ¿no? Para ver la calidad del servicio de salud. Tiene que medirse ahí, por ejemplo, mantenimiento de equipos, tiempo de servicio de los trabajadores, capacitación, etcétera, etcétera. Toda una serie de indicadores para ver la calidad del proceso. ¿Ya?
Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar, que es la hora establecida. Muchas gracias entonces. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Bueno, entonces con eso terminamos la